Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara Milena Ortiz Ortiz y el día de hoy me encuentro con María Alejandra Serna Pérez, Sara y Daniela Sánchez y hoy estaremos exponiendo en un rato agradable el tema de las sociedades de economía mixta. Primero tenemos que abordar el tema de lo que es la economía mixta, que su definición la encontramos en el artículo 461 del Código de Comercio, que dice: son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo la disposición legal en contrario. Debemos tener en cuenta que esta sociedad es un instrumento utilizado por el Estado para satisfacer la función administrativa. También es importante saber que en estas sociedades de economía mixta hacen parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, encontrándose dentro de las entidades vinculadas a ministerios y departamentos administrativos. Una de ellas puede ser las entidades industriales y comerciales del Estado. Sabemos también que las sociedades de economía mixta son las más independientes porque cuentan con personería jurídica, capital independiente, autonomía administrativa y financiera. En este punto es importante resaltar que la sociedad de economía mixta establece unos limitantes de la autonomía de algunos establecimientos públicos, de esta manera las cuales son: principio de estabilidad. Este principio dice que estos en la medida no pueden dedicarse a una actividad diferente a la asignada. Un ejemplo que podemos colocar sería el Ecopetrol, que no pueden dedicarse a una actividad diferente. El segundo sería el principio de afectación. No pueden destinar sus recursos a fines diferentes a los que se persiguen. No pueden hacer una desviación del destino del presupuesto asignado, así esté determinado en el estatuto. El tercero es el control de tutela, que dice: sus actividades o decisiones administrativas se desarrollan dentro de las actividades políticas del gobierno. Adicional a esto, habrá que precisar las finalidades de la función administrativa, las cuales están consagradas en el artículo 489 del 1998, artículo 4, el cual determina que el Estado busca satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución política. Los organismos, entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. No siendo más, quiero saber mi compañera Sara qué piensa o si quiere compartirnos algo con respecto al tema. Estoy de acuerdo contigo, Sara, y considero de suma importancia lo que acabas de decir. Pero adicional a eso, creo pertinente mencionar que esta sociedad se caracteriza por unos elementos. Son 7, pero en primera instancia está la autorización legal y creación contractual, la cual debe ser autorizada por la ley. Requiere la celebración de un contrato de sociedad por el Estado o sus entidades con los particulares. Y la solemnidad será con escritura pública y registro en la Cámara de Comercio. Hay una segunda instancia que es la atribución de las funciones industriales y comerciales. Esto en cuanto a que las actividades de la sociedad de economía mixta se asemejan a las de las empresas industriales y comerciales, pero como se trata de una sociedad con la participación de varios socios, el ánimo de lucro se asemeja más a las sociedades completamente particulares. Hay un tercer elemento que es la personería jurídica. Esta, ya que son entidades descentralizadas y así se constituyen en el Código de Comercio legalmente. Hay un cuarto elemento que es la autonomía administrativa, en la medida en que ellas mismas reglamentan su propia actividad. El quinto elemento es la capital público y privado en su autonomía financiera. En estas sociedades se presenta una mayor autonomía respecto del poder central. Y como esa autonomía está representada por varios sujetos, entonces vamos a decir que esto se constituye por aportes estatales y de capital privado. El sexto elemento es el control del poder central. Aunque gozan de autonomía, estos están sujetos a cierto control por parte del poder central, consagrado en la Ley 489 del 98. Y por último vamos a hablar de la aplicación del derecho privado. Como regla general, se aplica el derecho privado, pero las excepciones se presentan cuando empieza a regir el derecho público. Vamos a hablar entonces de la aplicabilidad del derecho público. Imagínense, chicas, que por regla general se aplica el derecho privado, siendo las excepciones lo siguiente. ¿Cuándo entra a regir el derecho público?
Primero, en tema de relaciones con la administración, como sucede en lo general con los particulares. Un ejemplo es los contratos de concesión. Segundo, cuando la ley confiere a la sociedad de economía mixta excepcionalmente el ejercicio de funciones administrativas. Y tercero, en temas de materia de contratación, dependiendo del porcentaje que se establezca, ya que el Estado puede ejercer un mayor porcentaje o puede ser de esta misma forma los particulares. Pero también hay algún punto adicional a esto en las sociedades de economía mixta y es la organización de las sociedades. Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, conforme al derecho privado, salvo, obviamente, las excepciones que están consagradas en la ley. Todo esto de conformidad al artículo 97 de la ley 489 de 1998. Gracias a todo lo que nos han comentado mis compañeras Sara y Saray, nos quedan varias cosas claras respecto a las sociedades de economía mixta. Sin embargo, hay otros temas en los que también tenemos que prestar atención. Tal está el de sus funciones. Hay que ver que realizará funciones propias de los particulares, pues cuenta con ánimo de lucro. Sin embargo, y si se lo confiere la ley, podrá realizar funciones administrativas de manera excepcional. También podemos ver que el artículo 187 del Código de Comercio nos presenta funciones generales de la Junta de Socios o de la Asamblea de Accionistas, tal como aprobar y estudiar las reformas de los estatutos, examinar, aprobar o improbar los balances, las cuentas que deberán rendir los administradores, disponer de las utilidades, asignar a personas así elegidas y removerlas libremente, considerar los informes de los administradores y el revisor fiscal, adoptar medidas para el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados y, como último, constituir las reservas ocasionales y las demás que señalarán los estatutos o las leyes. Hay que tener presente que estas son las funciones generales, pues las específicas las podemos encontrar en los estatutos. Hay otro tema muy importante que es respecto a la participación de las mayorías en estas sociedades de economía mixta. Podemos ver que el artículo 466 del Código de Comercio nos dice que cuando la participación estatal de la sociedad y de la economía mixta sea mayor a un 50% del capital social, no será aplicable la restricción del derecho al voto, por lo que quienes los representan podrán asistir a las asambleas. Pero, ¿qué es esta restricción al voto? ¿Para qué sirve? Esta misma permitirá evitar la participación de particulares en temas que no entrarían en su competencia, siendo bastante importante para restringir un poquito a estos sujetos. También podemos ver que el artículo 38 de la Ley 489 del 98 nos dice como título: la integración de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. En su parágrafo primero podemos ver lo siguiente: las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, en la que el Estado posea el 90% o más del capital social, se someterán al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. Esto es de suma importancia para ver que estas son entidades públicas descentralizadas, como ya había mencionado antes Sara, que hacen parte del Estado y por lo tanto formarán parte de la rama ejecutiva del poder público. Pero si hacen parte del Estado, ¿cómo es su régimen contractual? Pues el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 dispuso lo siguiente: las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior a un 50% estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Y viendo estos dos temas que acabamos de dialogar, podemos hacernos las preguntas: ¿cuándo una sociedad de economía mixta se debe sujetar al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado? El artículo 38 de la Ley 489 del 98, que ya mencionamos, nos dice que cuando el Estado posea el 90% o más de su capital social, se someterá al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, y tanto su contratación como el régimen de inhabilidades y conflictos de intereses deberán sujetarse a la normativa del sector público. En base a todo lo que acabamos de ver,
Esperamos que les haya quedado muy claro sus elementos, la importancia de que sea un sector descentralizado, su capital mixto, sus funciones. Y en serio deseamos que haya sido de su agrado y haya sido útil para su entendimiento. En la página de Función Pública podrán observar diversas menciones sobre sociedades de economía mixta, siendo ejemplos de la misma Ecopetrol. Esperamos que les haya gustado y gracias.